Imaginen por un breve momento la sonrisa más contagiosa de la historia del cine. Esa energía inagotable que iluminó millones de pantallas y escondió, con una maestría dolorosa, una oscuridad absoluta. Ahora, quiero que borren esa imagen de luces brillantes y alfombras rojas. Reemplácenla con el silencio sepulcral de un garaje en las colinas de Napa Valley, roto únicamente por el rugido ronco y asmático de un motor V8 que lucha por arrancar. Allí, lejos de los aplausos, descansa una Ford F100 de 1961, una máquina de trabajo obrero, con su diseño unibody, tan revolucionario como defectuoso, cubierta de una pátina que no habla de lujo, sino de decadencia. Para el mundo, Robin Williams era el genio de la comedia, un hombre que parecía no tener frenos. Pero en la soledad de su colección, esta camioneta en particular no era un simple trofeo de millonario excéntrico, era un espejo de metal y aceite. Existe una teoría inquietante entre los coleccionistas y los psicólogos forenses. Los vehículos que elegimos no son casualidad, son extensiones de nuestras patologías más profundas. Esta Ford F100 no solo transportó al actor por las carreteras de California, sino que cargó con premoniciones tangibles de su trágico final. ¿Cómo es posible que una vieja camioneta de granja contenga las claves para entender el suicidio más impactante de la década? ¿Fue este vehículo un refugio sagrado o una maldición mecánica que susurraba, a través de sus vibraciones, el destino fatal que aguardaba a su conductor? Lo que estamos a punto de destapar no es una biografía, es la autopsia de un alma a través del acero que dejó atrás. Para comprender la magnitud de la tragedia que se avecinaba, primero debemos escalar la montaña de oro sobre la que Robin Williams se sentaba a principios del nuevo milenio. No estamos hablando simplemente de un actor exitoso. Estamos hablando de una fuerza de la naturaleza que había conquistado cada rincón del entretenimiento occidental. Con un premio de la Academia en su estantería por Good Will Hunting, 5 premios Grammy y una fortuna neta que oscilaba entre los 50 y 100 millones de dólares, Robin tenía el mundo a sus pies. Tenía acceso a cualquier lujo que la mente humana pudiera concebir. Mansiones en Sea Cliff, viñedos privados, jets listos para despegar a su orden. Sin embargo, aquellos que lo observaban de cerca, sus asistentes personales y amigos íntimos, notaban una paradoja inquietante. Mientras el mundo lo veía como el emperador de la comedia, él se sentía cada vez más como un prisionero de su propia mente hiperactiva. El éxito, para una psique tan frágil y eléctrica como la de Williams, no era un bálsamo, sino un amplificador de ansiedad. Imaginen vivir con un cerebro que procesa la realidad a 1000 revoluciones por minuto, una mente que nunca duerme, que siempre está buscando el siguiente chiste, la siguiente aprobación, siguiente estímulo. La fama se había convertido en un ruido blanco ensordecedor que le impedía escuchar sus propios pensamientos. Y es aquí donde entra la psicología detrás de su colección de vehículos. A diferencia de otros magnates de Hollywood que llenaban sus garajes con Ferraris inmaculados o Lamborghinis que gritaban estatus, Robin buscaba algo radicalmente diferente en sus máquinas. Él no buscaba velocidad pura, buscaba alma. Buscaba una conexión táctil y visceral con la realidad, algo que lo anclara al suelo cuando su mente amenazaba con salir volando hacia la estratosfera de la locura. Los biógrafos a menudo pasan por alto esta faceta, pero la relación de Robin con la mecánica era profundamente terapéutica. Se sabe que poseía una colección inmensa de bicicletas de alta gama, más de 50 piezas de ingeniería de precisión y una selección de coches que parecían elegidos no por un asesor financiero, sino por un niño nostálgico buscando el calor del hogar. Él hablaba de la honestidad mecánica. Un coche moderno de lujo te aísla del mundo. Sus cabinas insonorizadas y suspensiones magnéticas te hacen olvidar que te estás moviendo. Robin odiaba eso. Él necesitaba sentir la carretera. Necesitaba la vibración del motor subiendo por la columna de dirección. El olor a gasolina quemada y aceite viejo. El sonido del metal contrayéndose al enfriarse. Fue en este contexto de búsqueda desesperada de autenticidad donde germinó la necesidad de adquirir algo tan crudo como una camioneta de trabajo de los años 60. Mientras luchaba contra sus viejos demonios de la adicción y se enfrentaba a los primeros, imperceptibles síntomas de una enfermedad neurológica
que aún no tenía nombre, Robin comenzó a alejarse de los símbolos de su riqueza. Empezó a mirar hacia atrás, hacia una era donde las cosas eran más simples, más duras y quizás más reales. No buscaba un juguete para exhibir en Pebble Beach. Buscaba un compañero silencioso que no le pidiera autógrafos, una máquina que solo le exigiera combustible y respeto. En su mente, una camioneta vieja representaba la figura paterna, la estabilidad, la fuerza bruta que él sentía que se le escapaba entre los dedos cada vez que las luces del escenario se apagaban y se quedaba a solas con el eco de sus propios pensamientos oscuros. La escena estaba preparada. El rey, cansado de su corona de espinas doradas, estaba a punto de bajar al barro para encontrar su verdadero trono en una cabina de acero oxidado. Para el ojo inexperto, la Ford F-100 de 1961 podría parecer simplemente otra camioneta vieja oxidándose en el olvido de la historia automotriz estadounidense. Pero para un conocedor, y ciertamente para un hombre con la sensibilidad estética de Robin Williams, esta máquina era una rareza, una anomalía de la ingeniería que representaba un momento muy específico en el tiempo. El instante en que la forma intentó asesinar a la función. Estamos ante la infame generación Unibody o Integrated Pickup, un experimento audaz de Ford que duró apenas 3 años, de 1961 a 1963, antes de ser descartado por su propia fragilidad inherente. Y aquí es donde la historia del metal comienza a sangrar en la historia del hombre. Técnicamente, lo que hacía única a esta camioneta era su construcción. A diferencia de las camionetas tradicionales, donde la cabina y la caja de carga eran dos entidades separadas, montadas sobre el chasis, la F-100 de Robin fusionaba ambas partes en una sola pieza continua de acero estampado. El resultado visual era deslumbrante. Líneas limpias, ininterrumpidas, una silueta elegante que fluía desde los faros delanteros hasta el portón trasero, sin las antiestéticas brechas de separación. Era hermosa, sí, quizás la camioneta más hermosa jamás dibujada en Detroit. Pero bajo esa piel seductora se escondía un defecto fatal, una debilidad estructural catastrófica que los ingenieros no supieron prever. Hablemos de física y torsión. En el mundo real, el chasis de una camioneta necesita flexionarse para absorber las irregularidades del terreno. Al unir rígidamente la cabina y la caja, Ford creó una estructura que peleaba contra sí misma. Cuando esta F-100 se cargaba con peso o se conducía sobre un camino irregular, la falta de separación hacía que toda la carrocería se retorciera violentamente. La leyenda y la realidad técnica cuenta que si aparcabas una de estas Unibody en una pendiente o cargabas demasiado la parte trasera, la torsión del metal era tal que las puertas de la cabina se atascaban y no podían abrirse. O peor aún, se abrían solas en marcha, arrojando al conductor al asfalto. Era un vehículo que lucía sólido como una roca, pero que se rompía bajo la presión de su propio diseño. ¿Le suena familiar? Era la metáfora mecánica perfecta de Robin Williams. Una estructura externa brillante, continua y perfecta, diseñada para agradar a la vista, pero que sufría una tensión interna insoportable cada vez que el terreno de la vida se volvía difícil. Bajo el capó, esta bestia albergaba típicamente un motor V8 E-Block de 292 pulgadas cúbicas, 4.8 litros, un bloque de hierro fundido capaz de generar unos 170 caballos de fuerza brutos. No era un motor de carreras, era un motor de arrastre, diseñado para sufrir. El sonido de este V8 no es el rugido agudo de un deportivo italiano. Es un borboteo grave, irregular, casi como una tos crónica. Al encenderlo en frío, el carburador lucha por mezclar el aire y la gasolina. Las válvulas repiquetean hasta que el aceite sube y todo el vehículo se sacude con una vibración que te recorre los huesos. No había dirección asistida, no había frenos ABS, no había zonas de deformación programada. El volante, un aro fino de baquelita, estaba conectado directamente a una columna de dirección rígida que, en caso de impacto frontal, actuaba menos como un control y más como una lanza apuntando al pecho del conductor. Conducir esta F-100 1961 no era una experiencia pasiva, era una lucha física.
El embrague era pesado, exigiendo fuerza en la pierna izquierda. La palanca de cambios, montada a menudo en la columna, 3 on the tree, requería precisión y paciencia para no rascar los engranajes. Para Robin, acostumbrado a la rapidez mental y a la improvisación instantánea, esta camioneta le imponía un ritmo lento, deliberado y peligroso. Cada viaje era un recordatorio de la fragilidad humana. El valor de mercado de una unidad unibody, en estado de colección, hoy en día puede superar fácilmente los $40.000 o $50.000. Pero la unidad de Robin no era una pieza de museo pulida. Tenía cicatrices. Tenía historia. Los expertos en automoción clásica a menudo debaten sobre el alma de los vehículos. Dicen que ciertos coches retienen la energía de quienes los condujeron. En el caso de esta Ford F100, la ironía es devastadora. Ford canceló el proyecto Unibody en 1963 porque, simplemente, la estructura no podía soportar la realidad del trabajo duro sin deformarse. Robin Williams, de manera similar, estaba construido con una sensibilidad unibody, sin barreras de separación entre su genio cómico y su dolor personal. Cuando la presión aumentó, cuando la demencia de cuerpos de Lewy comenzó a atacar sus neuronas, no tenía esa brecha de seguridad. Todo su ser se torsionó. Él eligió, consciente o inconscientemente, una máquina que compartía su defecto más trágico: la incapacidad estructural de separar la carga de trabajo de la cabina donde residía el alma. La historia de cómo esta Ford F100 llegó a manos de Robin Williams no comienza en una subasta de alto perfil en Scottsdale, rodeado de coleccionistas con trajes de lino y chequeras abultadas. No, su encuentro pertenece a la categoría de lo casi místico, un evento que parece guionado por una fuerza invisible que busca alinear dos soledades. Ocurrió, según cuentan los allegados, en el silencio brumoso del norte de California, posiblemente cerca de los límites de su vasta propiedad, el rancho Villa Sorriso, en las montañas de Mayacamas. En esa etapa de su vida, Robin buscaba desesperadamente escapar del ruido de Hollywood. Los viñedos y los robles centenarios de Napa Valley eran su santuario, y necesitaba un vehículo que perteneciera a ese paisaje, no un intruso brillante de fibra de carbono. Se dice que Robin encontró la camioneta en un estado de abandono digno, estacionada quizás en el borde de una propiedad vecina, o en un taller local de mecánica agrícola, cubierta por una capa de polvo que actuaba como una segunda piel protectora. No era un vehículo que estuviera gritando, ¡cómprame! Era un objeto que simplemente existía, estoico y silencioso. Cuando Robin la vio por primera vez, no vio chatarra, vio carácter, vio una cara. Para un actor de su calibre, capaz de encontrar humanidad en los objetos más inanimados, la parrilla frontal de la F100 de 1961 tenía una expresión. Los faros redondos y la amplia boca de la rejilla le devolvieron una mirada cansada pero resistente, como la de un viejo comediante de vodevil que ha visto pasar sus mejores días, pero se niega a abandonar el escenario. El momento físico del encuentro fue crucial. Robin se acercó al vehículo con la reverencia de quien se acerca a un animal herido. Pasó su mano, famosa por su expresividad y vello, sobre el guardabarros delantero frío y húmedo por la neblina de la mañana. Al tirar de la manija de la puerta, el mecanismo opuso resistencia, chirriando con una queja metálica oxidada antes de ceder. El sonido de la puerta al abrirse fue seco, pesado, un clac industrial que resonó en el aire tranquilo del valle. Al sentarse en el banco corrido de vinilo, el olor lo golpeó. Una mezcla rancia de tapicería vieja, gasolina evaporada, polvo de décadas y ese aroma inconfundible a metal viejo que ningún ambientador moderno puede replicar ni ocultar. Para la mayoría, ese olor sería repulsivo. Para Robin, fue el perfume de la autenticidad. No hubo regateo, ni inspecciones mecánicas exhaustivas, ni preocupaciones sobre la viabilidad de la inversión. La transacción fue rápida, casi irrelevante en términos monetarios para un hombre de su fortuna, pero inmensamente significativa en términos emocionales. Al girar la llave en el contacto, el motor E-Block tosió, vaciló y finalmente cobró vida, con una sacudida violenta que hizo vibrar toda la cabina unibody. El volante temblaba en sus manos. Los espejos retrovisores vibraban tanto que la imagen reflejada se volvía borrosa. En ese instante,
rodeado por el estruendo de la combustión imperfecta, Robin Williams sonrió. Pero no era su sonrisa de alfombra roja, era una sonrisa privada, melancólica. La condujo él mismo de regreso a su propiedad. Esos pocos kilómetros fueron una revelación. Sin dirección asistida, tuvo que pelear con el volante en cada curva de los caminos sinuosos de Napa. Sin frenos de potencia, tuvo que anticipar cada parada con segundos de antelación. La camioneta le exigía atención total, obligándolo a salir de su propia cabeza y concentrarse en la física pura de la conducción. Por primera vez en mucho tiempo, las voces en su cabeza, la ansiedad por el próximo guión, la presión de ser el hombre más gracioso del mundo, se silenciaron, ahogadas por el ruido del viento colándose por las juntas de las ventanas mal selladas. Ese día, Robin no compró un medio de transporte, adoptó un ancla. La F-100 se convirtió instantáneamente en su confesionario móvil. Mientras la aparcaba en su garaje, lejos de los Teslas y los Land Rovers de sus vecinos millonarios, sintió una conexión oscura y magnética. No sabía entonces que acababa de invitar a su vida a una máquina que, al igual que él, tenía una falla estructural oculta, una fractura interna esperando el momento preciso de presión para manifestarse. El encuentro había concluido, pero la simbiosis fatal entre el hombre y la máquina acababa de comenzar. La camioneta estaba en casa, y con ella, un presagio de metal que esperaría pacientemente en las sombras. La luna de miel con la máquina no duró mucho. Pronto, el garaje de Napa Valley dejó de ser un santuario para convertirse en una cámara de ecos inquietantes. A medida que la salud mental de Robin comenzaba a deteriorarse de manera invisible, carcomida por los primeros estragos de la demencia de cuerpos de Lewy, la Ford F-100 comenzó a manifestar su propia patología mecánica, casi como si estuviera sincronizada con la química cerebral de su dueño. No eran fallos catastróficos inmediatos, eran gemidos. Los mecánicos que trabajaban en la flota de Williams notaron algo extraño en la camioneta. A pesar de los afinamientos constantes, el ralentí del motor nunca se estabilizaba. Oscilaba rítmicamente, subiendo y bajando de revoluciones como una respiración agitada, como si la camioneta tuviera pesadillas propias mientras dormía bajo las lonas. El defecto de diseño del unibody comenzó a mostrar su cara más siniestra. Una tarde, tras conducir por los caminos irregulares de los viñedos, Robin intentó salir del vehículo. La puerta del conductor no se abría. La torsión del chasis había deformado el marco de la puerta lo suficiente como para atascar el mecanismo. Imaginen la escena. Uno de los hombres más famosos del planeta, atrapado en una caja de acero caliente que olía a gasolina y vinilo viejo, golpeando el cristal en un ataque de pánico claustrofóbico. Para cualquier otra persona, esto habría sido una molestia mecánica. Para Robin, cuya mente ya le estaba jugando malas pasadas, fue un presagio de encierro. Fue una advertencia física de que las salidas estaban cerrando, una por una. Pero lo más aterrador ocurría en el silencio de la noche. Se dice que Robin pasaba horas sentado dentro de la camioneta apagada, en la oscuridad total del garaje. Aquí es donde la línea entre la realidad y la enfermedad se desdibuja. La demencia de cuerpos de Lewy es famosa por provocar alucinaciones visuales vívidas y paranoias complejas. Robin le confesó a un amigo cercano que sentía que la camioneta lo observaba. Los faros delanteros, que antes le parecían ojos amigables, ahora adquirían una cualidad malévola en la penumbra. El crujido del metal al enfriarse sonaba como pasos acercándose. ¿Era la camioneta la que estaba embrujada, o era su propia mente proyectando sus miedos en el lienzo en blanco del parabrisas? Hubo incidentes específicos que los empleados del rancho prefieren no recordar. Momentos en los que encontraban a Robin hablando solo en la cabina, manteniendo conversaciones animadas y dolorosas con el tablero de instrumentos. Él decía que la camioneta le contaba cosas. Quizás le hablaba de obsolescencia. Quizás el zumbido eléctrico de la vieja radio de válvulas, que a veces se encendía sola por fallos en el cableado podrido, le susurraba que su tiempo se estaba acabando. La F-100 se convirtió en un amplificador de su angustia. Un mecánico advirtió una vez: «Esa camioneta tiene una fuga en el colector de escape. Si te quedas ahí dentro con el motor encendido demasiado tiempo, los gases entran en la cabina». El monóxido de carbono, el asesino silencioso, una invitación dulce al sueño eterno. Robin conocía el riesgo, y sin embargo, seguía pasando tiempo allí. El presagio final no vino en forma de un accidente, sino de una visión.
Semanas antes del final, Robin tuvo una crisis de ansiedad severa después de un paseo en la F100. Juraba que los frenos habían dejado de funcionar en una curva descendente, que el pedal se había ido al fondo y que la camioneta había decidido por sí misma lanzarse al vacío. Sin embargo, cuando los técnicos revisaron el sistema de frenos de tambor, todo estaba perfecto. El líquido estaba a nivel, las zapatas tenían vida útil, la máquina estaba bien. La falla estaba en el software del conductor. La camioneta le había mostrado a Robin una simulación de su propia muerte, una premonición de pérdida total de control. Fue en ese momento cuando el vehículo dejó de ser un hobby y se transformó en un sarcófago sobre ruedas, esperando pacientemente a que su ocupante decidiera cerrar la tapa definitivamente. El aire en el garaje se volvió pesado, cargado de una estática que erizaba la piel. Algo terrible estaba a punto de suceder, y la Ford F100, con su chasis torcido y su motor asmático, lo sabía antes que nadie. Agosto de 2014. El aire en la bahía de San Francisco no era fresco, era denso, cargado de una humedad que se pegaba a la piel como una mortaja invisible. Robin Williams, el hombre que había hecho reír a un planeta entero, se encontraba en el invierno de su propia existencia, atrapado en un cuerpo que se rebelaba contra él y una mente asediada por un enemigo microscópico y despiadado, los cuerpos de Lewy. En esos últimos días, la realidad se fragmentaba. La paranoia era su compañera constante. ¿Se imaginan el terror de no saber si lo que ven sus ojos es real o una alucinación química? En este estado de fragilidad absoluta, Robin buscó una última vez la certeza del acero. Buscó su Ford F100. El escenario de este viaje final no fue una autopista a alta velocidad, sino la intimidad claustrofóbica de su propia propiedad. Fue un ritual de despedida. Robin caminó hacia el garaje con pasos arrastrados, una sombra del dinámico genio que solía ser. Su mano izquierda, que empezaba a mostrar un temblor rígido e incontrolable, un síntoma clásico de su condición neurológica mal diagnosticada como Parkinson, buscó la manija fría de la puerta. Al entrar en la cabina, el olor familiar a gasolina y vejez debió haberle ofrecido un breve consuelo, un recuerdo olfativo de tiempos más simples. Pero la máquina, indiferente al sufrimiento humano, no estaba allí para consolarlo. Estaba allí para probarlo. Encender esa camioneta requería una coreografía física precisa. Bombear el pedal del acelerador 2 veces para cebar el carburador, girar la llave con firmeza y mantener el pulso mientras el motor de arranque gemía agónicamente. Para el Robin de antaño, esto era memoria muscular. Para el Robin de agosto de 2014, fue una batalla titánica. El motor V8 arrancó con un estruendo que, para sus oídos hipersensibles por la enfermedad, debió sonar como un disparo de cañón dentro de una catedral. El volante vibraba violentamente, transmitiendo cada imperfección de la combustión directamente a sus brazos debilitados. Intentó conducir, solo unos metros. Pero la Ford F100 es una máquina analógica en un mundo digital. No perdona la indecisión. Al intentar meter la primera marcha en la columna de dirección, la coordinación mano-ojo falló. Los engranajes rascaron con un chillido metálico, un grito de dolor de la transmisión que resonó como una burla. El pedal del embrague se sentía pesado como una losa de concreto bajo su pie izquierdo. La camioneta dio un salto brusco y se caló. Silencio. Ese silencio repentino en la cabina fue más devastador que cualquier accidente a 200 km por hora. Fue el momento de la verdad desnuda. Allí, sentado tras el volante de su amada Unibody, Robin Williams se enfrentó a la realidad física de su decadencia. La máquina que una vez fue su escape, su conexión con la autenticidad, se había convertido en un monstruo inmanejable. Ya no tenía la fuerza para domar a la bestia. La camioneta no se movió, pero el viaje había terminado. No hubo viento en la cara, ni paisajes borrosos, solo la quietud estática de un hombre derrotado por la mecánica de su propio cerebro, encerrado dentro de la mecánica defectuosa de una Ford de 1961. Fue una derrota privada, sin cámaras, sin público. Robin miró el tablero de instrumentos, los indicadores analógicos que no se movían, y comprendió que su capacidad para interactuar con el mundo físico se estaba cerrando. La F100, con su estructura rígida y su negativa a cooperar, se convirtió en el espejo final. No era un vehículo lo que estaba fallando, era el operador.
Apagó el contacto, aunque el motor ya estaba muerto. Se quedó allí sentado unos minutos más, absorbiendo la derrota, mientras el calor del motor atravesaba el cortafuegos y calentaba sus piernas. Una última caricia de un amigo que ya no podía ayudarlo. Al abrir la puerta para salir, el chirrido de las bisagras sonó como un portazo final. Dejó la camioneta allí, varada, una estatua de óxido y cromo que nunca más volvería a ser conducida por sus manos. El viaje físico había terminado. El viaje hacia la oscuridad total estaba a punto de comenzar. El 11 de agosto de 2014, el mundo no escuchó el chirrido agónico de neumáticos quemándose contra el asfalto, ni el crujido ensordecedor de cristales templados estallando en 1000 pedazos. No hubo una columna de humo negro elevándose hacia el cielo de California, ni sirenas de ambulancia compitiendo con el rugido de un motor en llamas. Sin embargo, no se equivoquen, hubo un impacto. Hubo una colisión frontal de una violencia incalculable, un choque cinético que sacudió los cimientos de la cultura popular con la fuerza de un tren de carga descarrilado. El accidente no ocurrió en la carretera, ocurrió en el silencio hermético de una habitación, pero la física de la tragedia fue idéntica a la de un desastre automovilístico de alta velocidad. Fue una desaceleración traumática instantánea. La mente de Robin Williams, ese motor V12 que había funcionado a 10.000 revoluciones por minuto durante décadas, se gripó de golpe. El pistón se fundió dentro del cilindro. El cigüeñal se partió. Silencio absoluto. En la terminología de la investigación de accidentes, hablamos del delta V, el cambio inmediato de velocidad que determina la severidad de un choque. El delta V de ese lunes por la mañana fue infinito. Pasamos de la risa omnipresente a la nada. Mientras las agencias de noticias comenzaban a transmitir la onda expansiva del desastre, en el garaje de la residencia, la Ford F100 de 1961 permanecía inmóvil, fría al tacto, sumida en una oscuridad sepulcral. Si los objetos pueden absorber la energía residual de un evento traumático, el acero de esa camioneta se cargó ese día con una electricidad estática insoportable. La Unibody, con su defecto estructural de diseño, se convirtió en la metáfora encarnada del momento. Al igual que el chasis de la camioneta no podía separar la cabina de la carga, Robin no pudo separar su dolor de su existencia. La tensión torsional fue excesiva. El metal fatigado finalmente cedió. La estructura colapsó sobre sí misma. Imaginen la escena con la frialdad de un perito forense. El cuerpo del actor, ahora desprovisto de la chispa vital, era como un coche abandonado en la cuneta tras un siniestro total. La maquinaria biológica había fallado catastróficamente. No fue un error del conductor, fue un fallo mecánico del sistema. La autopsia posterior revelaría la presencia difusa de cuerpos de Lewy, proteínas mal plegadas que actuaron como arena en los engranajes del cerebro, cortando los cables de los frenos emocionales, nublando el parabrisas de la percepción, bloqueando la dirección de la lógica. Durante meses, Robin había estado conduciendo un vehículo, su propio cuerpo, que no respondía a sus comandos, acelerando hacia un muro invisible que solo él podía ver. Y ese día, finalmente, decidió dejar de luchar contra el volante. El impacto emocional en el público fue visceral, físico. La gente describía sentir un golpe en el estómago, una sensación de vértigo, como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Es la misma sensación que se tiene al pasar junto a un accidente horrible en la autopista. Una mezcla de incredulidad, horror y la repentina consciencia de nuestra propia fragilidad. ¿Cómo podía el vehículo más robusto, el tanque de la comedia, haber quedado destrozado de esa manera? La ironía era mordaz. El hombre que poseía una flota de máquinas diseñadas para la libertad y el movimiento, terminó su viaje en la inmovilidad más absoluta. La Ford F100, estacionada a pocos metros del epicentro de la tragedia, se transformó en ese instante de un objeto de colección a una reliquia maldita. Ya no era la camioneta de Robin, era el testigo mudo del naufragio. Su parrilla delantera, que antes parecía sonreír, ahora parecía una mueca de horror congelada en cromo. El olor a gasolina vieja en su interior ya no evocaba nostalgia, sino que se mezclaba en el imaginario colectivo con el olor estéril de la muerte. La colisión había deformado la realidad. El garaje ya no era un taller, era un depósito de chatarra emocional,
donde las esperanzas y los sueños se habían oxidado en cuestión de segundos. La violencia de este final no necesitó sangre en el asfalto para ser real. La devastación fue total. El chasis de una vida brillante se había partido por la mitad, y el eco de ese metal rompiéndose resonaría para siempre. Tras el impacto inicial, llega el silencio ensordecedor, ese vacío estático que sigue a cualquier catástrofe mayor antes de que empiecen a sonar las sirenas. Pero en el caso de Robin Williams, el silencio fue efímero, brutalmente interrumpido por el ruido blanco del circo mediático ilegal. El mundo exterior se llenó de tributos, flores en la casa de la película Mrs. Doubtfire y maratones televisivos, pero dentro de las puertas cerradas de su propiedad comenzó una fase mucho más fea y fría: el desguace. Al igual que ocurre con un vehículo de lujo destrozado en la autopista, donde los curiosos reducen la velocidad para mirar y los ajustadores de seguros comienzan a calcular pérdidas antes de que el motor se enfríe, el legado material de Robin se convirtió inmediatamente en un campo de batalla. Y allí, en medio de la disputa por premios Oscar, bicicletas de titanio y obras de arte, la Ford F100 de 1961 permanecía aparcada, acumulando una nueva capa de polvo, testigo muda de la mezquindad humana que a menudo sigue a la tragedia. 3 meses después de su muerte, se publicó el informe final de la autopsia, un documento que actuó el informe técnico de la NTSB, Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, tras un accidente aéreo. La revelación fue sísmica. Robin no se había suicidado simplemente por depresión, como rezaban los titulares sensacionalistas. Su cerebro, esa máquina de alto rendimiento, estaba infestado de cuerpos de Lewy difusos. Fue una falla mecánica catastrófica e indetectable del hardware biológico. Esta noticia recontextualizó todo lo que sabíamos sobre sus últimos días y sobre su relación con sus máquinas. No era un conductor imprudente que decidió estrellarse. Era un piloto luchando contra un avión cuyos controles se habían desconectado uno a uno. La unibody defectuosa cobró entonces un significado aún más doloroso. Tanto el hombre como la máquina estaban condenados por un error de diseño interno que nadie pudo ver hasta que fue demasiado tarde. Mientras los patólogos cerraban el expediente médico, los abogados abrían el expediente financiero. La batalla legal entre su viuda, Susan Snyder, y los hijos de Robin por el control de su patrimonio fue encarnizada. Fue el equivalente a los buitres picoteando los restos de un naufragio. Se pelearon por todo, desde sus tirantes icónicos hasta su colección de fósiles. En este inventario frío y calculador, donde cada objeto se reducía a un número, en una hoja de cálculo de Excel, la colección de vehículos de Robin perdió su alma. La Ford F100 dejó de ser el refugio donde el actor buscaba paz, para convertirse en el activo número 405, una línea de texto en una demanda judicial, valorada por su rareza en el mercado y no por las lágrimas que se derramaron sobre su volante. Es descorazonador pensar en la soledad de esa camioneta durante esos meses de litigio. Imaginemos el garaje oscuro, visitado solo por tasadores con guantes blancos y libretas, hombres que no entendían nada de la torsión emocional del vehículo, que solo miraban el estado de la chapa y el kilometraje. Motor V8, condición original, necesita restauración, valor estimado $35,000. ¡Qué insulto! Redujeron una cápsula del tiempo emocional a una transacción comercial. La familia finalmente subastó gran parte de su colección, incluidas 87 bicicletas, que recaudaron cientos de miles de dólares para caridad, un gesto noble que, sin embargo, dispersó las piezas del rompecabezas de Robin por todo el mundo. La F100, sin embargo, tuvo un destino más ambiguo en la narrativa pública, perdiéndose en la neblina de los acuerdos privados. Su inmovilidad durante este periodo de posguerra es simbólica. Mientras el mundo se peleaba por poseer un pedazo del genio, la máquina que mejor lo representaba, rota, hermosa, defectuosa, se quedó atrás, como un monumento funerario de acero. La secuela del suicidio de Robin no fue solo la pérdida de un hombre, fue la disección pública de su vida, un proceso industrial de reciclaje, donde la intimidad fue vendida al mejor postor. Y en ese garaje, la mancha de aceite bajo el cárter de la Ford seguía creciendo lentamente, gota a gota,
como si la camioneta estuviera desangrándose en simpatía con su dueño ausente, llorando aceite negro sobre el suelo de concreto frío, mientras los abogados discutían en las habitaciones superiores. ¿Dónde descansa hoy la Ford F100 de 1961? Esta es la pregunta que atormenta a los foros de coleccionistas y a los cazadores de reliquias de Hollywood en las madrugadas de insomnio. A diferencia de otros coches malditos célebres, como el Porsche 550 Spider Little Bastard de James Dean, cuyas partes desmembradas sembraron la muerte y la desgracia mucho después de que su dueño expirara, la camioneta de Robin Williams ha optado por un destino diferente, quizás más inquietante. Ha desaparecido en la niebla espesa de las colecciones privadas de alto nivel, convirtiéndose en un verdadero coche fantasma. Pero en el mercado negro de las emociones y los objetos de culto, la desaparición física a menudo no hace más que alimentar la presencia espiritual. Existe una creencia oscura, casi medieval, que circula en voz baja entre quienes compran y venden recuerdos de celebridades trágicas. No se puede poseer simplemente el objeto inerte. Se hereda inevitablemente el trauma que éste absorbió. Quienquiera que tenga hoy las llaves de esa F100 en su bolsillo, no solo posee un trozo de historia automotriz defectuosa. Tiene en su garaje un sarcófago vibrante que contiene el eco de la última risa triste de Robin, una energía estática que eriza la piel al acercarse. La maldición de la que hablamos aquí no es sobrenatural en el sentido de las películas de terror baratas. Es una maldición psicológica y puramente mecánica. Los expertos en restauración aseguran que intentar devolver una Ford F100 Unibody a su estado original es una tarea de Sísifo, una condena eterna diseñada para romper la voluntad del mecánico. Debido a su diseño monocasco fallido, el metal tiene memoria. Puedes enderezar el chasis con prensas hidráulicas, puedes soldar los paneles con la precisión de un cirujano, puedes pintar sobre el óxido con las lacas más caras, pero la estructura siempre, invariablemente, tenderá a torcerse de nuevo hacia su forma rota original ante la más mínima presión. Es una metáfora perfecta y cruel que ningún nuevo propietario puede ignorar. El dolor profundo no se repara, solo se cubre cosméticamente. Se rumorea en los círculos exclusivos de subastas que el actual custodio del vehículo rara vez se atreve a conducirlo. ¿Cómo podrías hacerlo? ¿Cómo podrías tener el valor de sentarte en ese banco de vinilo agrietado, poner tus manos sudorosas en el mismo volante de baquelita que Robin apretó con desesperación silenciosa en sus últimos días, y no sentir una corriente eléctrica fría subiendo por tus brazos hasta el corazón? Hay leyendas urbanas, por supuesto, susurros que se filtran en la oscuridad de la web profunda. Algunos dicen que el motor V8 Y-Block, con su sistema de escape picado por los años, emite un sonido al ralentí que se asemeja inquietantemente a un murmullo humano, un tartamudeo mecánico, irregular y sincopado, que suena como una de las improvisaciones frenéticas y maníacas de Williams. Otros juran que la radio de válvulas, esa vieja unidad Philco llena de polvo y estática, tiene la costumbre de encenderse sola en frecuencias muertas en medio de la noche, llenando el garaje con un ruido blanco que parece una ovación lejana y distorsionada. Son historias, sí, proyecciones de nuestra mente colectiva, pero nacen de una verdad incómoda que nos negamos a aceptar. Nos aterra pensar que la energía vital de una personalidad tan gigantesca y eléctrica como la de Robin simplemente se evapore en la nada. Necesitamos creer, con fervor religioso, que esa energía se ha transferido a algo tangible. Y esa camioneta, con sus ojos redondos de vidrio y su boca de cromo oxidado, es el recipiente perfecto para contener su espíritu atormentado. Pero la verdadera maldición recae sobre nosotros, los espectadores que quedamos atrás. Cada vez que vemos una imagen de archivo de esa camioneta, nos vemos obligados a confrontar la realidad. Robin ocultó tan magistralmente durante décadas que la carcasa exterior puede brillar bajo los focos, puede parecer sólida, unibody, perfecta e integrada, mientras que la estructura interna se está desgarrando microscópicamente bajo el peso insoportable de la existencia. La camioneta sigue ahí fuera, en algún lugar desconocido, quizás cubierta bajo una lona pesada en un almacén climatizado de Zúrich, Tokio o un búnker en Montana, preservada en ámbar como un insecto prehistórico. Pero está sola, y en esa soledad mecánica y absoluta, la F100 cumple su función final y más importante. Ya no es un vehículo de transporte,
Es un monumento de advertencia. Nos recuerda que incluso las máquinas más bellas tienen puntos de ruptura invisibles y que a veces el defecto fatal no está en lo que se ve desde fuera, sino en cómo fuimos soldados desde el principio. La maldición continúa porque, al igual que la camioneta no puede escapar de su diseño torcido, nosotros no podemos escapar de la pregunta que nos devuelve el reflejo de su parabrisas. Si le pasó a él, al hombre que tenía el mundo en sus manos, ¿qué seguridad tenemos nosotros cuando nuestro propio chasis empiece a chirriar en la oscuridad? Al final del día, cuando las luces del garaje se apagan y el ruido ensordecedor de la fama se disipa en el vacío, lo que permanece no es el valor de subasta astronómico de una Ford F100 de 1961, ni los millones de dólares acumulados en taquilla, ni siquiera las estatuillas doradas que brillan en una repisa fría. Lo que queda, desnudo y crudo, es la fragilidad absoluta de la experiencia humana ante las leyes inmutables del universo. La historia de Robin Williams y su máquina del destino no es simplemente una anécdota curiosa sobre coleccionismo de celebridades. Es una lección brutal sobre física existencial. Nos enseña que la velocidad, el éxito y la potencia del motor no sirven de nada si la estructura interna está comprometida desde el diseño. La vida, al igual que esa camioneta, Unibody, es una obra de ingeniería hermosa, pero inherentemente defectuosa, propensa a torcerse y romperse cuando el terreno se vuelve demasiado difícil para transitar. Robin buscó desesperadamente en el acero, en el óxido y en la mecánica antigua una solidez que su propia química cerebral le estaba negando día tras día. Buscó anclarse a la tierra firme con neumáticos viejos y suspensiones rígidas, pero descubrió, de la manera más trágica posible, que no existe vehículo fabricado por el hombre capaz de escapar de sus propios fantasmas. Su verdadero legado no debe limitarse a las carcajadas que nos regaló durante décadas, sino que debe incluir también la advertencia silenciosa que nos dejó a través de sus elecciones materiales. Esa camioneta oxidada, donde quiera que esté, es un tótem que nos grita una verdad incómoda. Revisen su motor. Escuchen los ruidos extraños en su cabeza. No. Ignoren las luces de advertencia del tablero, porque incluso el motor V8 más poderoso puede gripar si se queda sin aceite, e incluso el corazón más grande y generoso del mundo puede detenerse si la carga estructural es demasiado pesada para un solo chasis. Y ahora te traslado la pregunta a ti, que has recorrido este camino oscuro con nosotros. ¿Crees realmente que los objetos inanimados pueden actuar como esponjas para el dolor de sus dueños? Si tuvieras las llaves de la Ford F100 de Robin Williams en tu mano ahora mismo, ¿te atreverías a girar el contacto y despertar a la bestia, o crees que hay puertas que es mejor dejar cerradas para siempre, por respeto a lo que habita dentro? Déjame tu opinión sincera en los comentarios. Quiero leer tus teorías sobre la energía residual de las tragedias. Si este viaje a la profundidad de la mente y el metal te ha hecho reflexionar, dale like y suscríbete para más historias donde el motor es solo la excusa para hablar del alma. Y nos vemos en la próxima curva peligrosa. Apaga el motor.